No llevamos ni 2 semanas de este año 2026 y ya está volviendo a ocurrir. Miles de Bitcoin minados en la era de Satoshi, en el año 2010, se mueven. Además con una finalidad muy clara y con un patrón extremadamente complejo de movimientos. Cientos de cambios de wallets, miles de transacciones para que sea muy difícil hacer el rastreo. Pero como siempre lo hemos conseguido y vamos a verlo detenidamente. Los que nos estáis siguiendo desde hace más tiempo sabéis perfectamente que cubrir los movimientos y las investigaciones de monedas antiguas lo llevamos haciendo años. Y desde hace como mínimo unos 3 o 4 años, igual 5 incluso, porque ya estamos en 2026, he estado demostrando constantemente la teoría que tengo, y es que ese millón de monedas de Satoshi, recordad que está en más de 20.000 direcciones. No hay una cartera con 1 millón de monedas, son más de 20.000 direcciones, las cuales tienen cada una pequeña porción que suma en total ese millón de monedas de Satoshi. Y al fin y al cabo se atribuye el patrón de minado de Satoshi. Mi teoría es que realmente eso que conocemos como Satoshi, que no voy a entrar ni siquiera en quién es ni quién puede ser porque no lo sé y perder tiempo con cosas que no podemos demostrar no quiero, y lo que quiero es que invertamos el tiempo en lo que realmente es comprobable, como lo que vamos a ver a día de hoy. Y lo que estoy defendiendo desde hace tiempo es que esas monedas minadas en la era de Satoshi nunca han parado de venderse, y lo vamos a ver con datos reales y con los ejemplos reales que han ocurrido hace solamente 3 días, y en lo que llevamos del año 2026 ya cuentan por miles. Vamos a comenzar por esta transacción. 2026, el 10 del 1, es decir, el 10 de enero de 2026, una transacción en la cual se mueven 2.000 BTC. 2.000 BTC son muchos BTC en cualquier caso. Y tienen un patrón claro, y esto vamos a entrar aquí en una mini masterclass. Cuando veáis un patrón de consolidación, ¿qué significa patrón de consolidación? Exactamente esto. Muchas transacciones más pequeñas consolidándose en una sola wallet, formando una cantidad más grande. Cuando veáis un patrón de consolidación con 50 BTC en cada transacción, o que lo que más se repita, la moda, sean 50 BTC, que sepáis que casi seguro que esto proviene de la minería. La cuestión es saber cuándo se minaron, pero casi seguro que proviene de la minería de los primeros bloques, antes del primer halving, cuando la recompensa eran 50 BTC por cada uno de ellos. Vemos que se ha realizado esta transacción, donde se han movido 2.000 BTC. Seguramente este reporte os suene, porque lo habréis visto alguna vez. Y antes de ir a la investigación completa y ver los movimientos y qué es lo que ha ocurrido, vamos a ver un poco más de lejos todo esto, verlo desde una perspectiva más amplia. Fijaros, estos son los datos, los dashboards exclusivos de On-Chain School preparados para monitorear los movimientos de las monedas que tienen más de 7 años. ¿Qué tenemos por aquí? 2025 lo hemos publicado, de hecho se hizo bastante famoso, se ha publicado en muchos medios de comunicación, Cointelegraph, Coinpost, de los más grandes del mundo, la investigación que hicimos donde en 2025 se batió el récord de más monedas antiguas que se habían movido. 312.000 BTC, 312.000 es un tercio de lo que tiene, por ejemplo, BlackRock, o los clientes de BlackRock, es lo que se había movido en solo el año 2025. 255.000 en el año 2024. Y sabéis que el año 2026, a pesar de llevar 13 días solamente, ya tenemos 6.000 BTC que se habían movido. Esto es una cantidad muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y al fin y al cabo, si empezamos a mirar cuándo ocurría todo esto, esto ocurría en los momentos también complicados para el mercado. No eran momentos normales, normalmente ocurría en momentos críticos, o de un soporte muy importante, o de una resistencia muy importante, o antes de una gran caída. Y aunque esta cantidad no es lo que suele moverse en esos momentos, es la constancia que tenemos para este tipo de monedas antiguas. Vamos a irnos concretamente a esta transacción y vamos a verla más de cerca. Esta transacción concretamente, ¿cuál es? Todas estas monedas de 50, todas esas transacciones de 50 BTC, que son los que aparecen por aquí, como vemos, están entrando a esta wallet que tenemos aquí.
¿Qué es lo que nos da? Nos da un movimiento de 2000 Bitcoin. Cada uno de unos 50 BTC. Hay movimientos algo más pequeños, pero por culpa del dusting. El dusting que es que al final, como son carteras que no se habían movido desde hace tanto tiempo, pues les iba entrando pues pequeño spam, pequeña cantidad de BTC, como veis por aquí, les iba entrando y por eso la cantidad es un poco diferente. Pero estas, que son de 50 BTC, son las que nos importan. ¿De dónde proviene todo esto? Pues todo esto, como vemos, proviene de la minería. Esto es el Coinbase, no el exchange, sino el reward, es decir, la recompensa a los mineros. La transacción se llama Coinbase. Lo que vemos por aquí es que esto es desde el 1 del 9, el 10 del 11, el 5 del 8, es decir, la segunda mitad del año 2010 es cuando se había minado todo esto. Y desde entonces, 16 años llevaba sin moverse y sin hacer ninguna transacción, esperando en estas carteras. Como os imagináis, en el año 2010, todo esto para minarlo eran unos pocos dólares, quizás unos pocos cientos de dólares. Y aquí es donde viene la principal lógica que yo por lo menos aplico. Puedo estar totalmente equivocado, me gustaría pues que me comentéis lo que opináis del tema también en los comentarios. Pero si alguien, sin querer, vamos a suponer que esto no es Satoshi, vamos a suponer que no es Satoshi el grupo, la persona, no sé quién es, vuelvo a repetirlo, vamos a suponer que es alguien random, que son ustedes, vuestros padres, vuestros tíos, que sin querer habían minado 2000 BTC por hacer la risa. Los tenían en una cartera, o en unas carteras, a las cuales tenían acceso. Les costó unos pocos cientos de dólares y en el año 2016, 16 años más tarde, son multimillonarios. Entonces, ¿me queréis decir que siendo multimillonarios llevaban 16 años, porque son multimillonarios no desde ayer? Bitcoin ha superado los 100.000 o los 50.000 o los 10.000, dependiendo cómo queráis contar, algo que te costó cientos de dólares, vamos a suponer que son cientos, han sido menos, se ha convertido en millones de dólares y no lo vendes. No lo vendes durante 16 años y llega un buen día en el cual decides hacer los primeros movimientos, sabiendo que mucha gente pondrá el ojo porque saltarán las alarmas. ¿Qué es lo que vemos después de estas transacciones en la segunda mitad de 2010? Comenzamos a ver las primeras transacciones el día 10 de enero de este 2026, realizando otro patrón de consolidación, porque mirad qué ocurre si hago zoom out. Todas estas líneas y todos estos nodos pertenecen a transacciones y a wallets. Hay literalmente cientos de cambios de carteras y miles de transacciones para ocultar el rastro, o mejor dicho, dificultar, porque ocultar no se puede, pero dificultarlo sí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos consolidación, lo primero, a esta cartera de aquí. Tenemos una primera consolidación. Hay una cosa bastante curiosa que no logro entender, y es que hay una pequeña transacción, muy pequeña, hacia las carteras de Lazarus Group, muy pequeña, simplemente como por hacer la risa. No he investigado, puede que tenga alguna explicación adicional, pero esta transacción se hizo en el mismo momento cuando empezaron a consolidar estos fondos. Y de 50 BTC por cada cartera pasaron a formar una nueva estructura de 39.19 BTC por cada cartera. ¿Qué es lo que ocurrió después? Esto se han multiplicado y se han creado muchísimas carteras más de las que había antes. Porque si vemos la cantidad de wallets que era al principio, aquí nos encontramos que eran 124. 124 contando ese spam también que había. Y a partir de allí esto se convirtió no en 124, sino que se multiplicó aproximadamente por 3. Entonces ya nos encontramos con más de 300 direcciones. Pero es que a partir de ahí no terminó todo, porque una vez que se separó en carteras de 39, luego se empezó a separar en carteras más pequeñas y luego en carteras más pequeñas, para luego, después de hacerlo en 3 o 4 cambios, esto no quiero enseñarlo detenidamente porque nos va a llevar horas ver todo esto, pero explico la propia estructura, para que luego, una vez que se diluya tanto el rastro de que sea difícil saber cuál es la procedencia de esos fondos, nos encontremos con lo siguiente:
de que empiezan a dividirlo, como veis esto es 2 días más tarde, el día 12, después de hacer todos estos movimientos, empiezan a dividirlo en carteras de 497 BTC. Y esas carteras de 497 BTC, que es donde se consolida la mayor parte, como veis, hay conexiones constantes de estas carteras que han pasado 2 días, conexiones porque vuelven a hacer transacciones a carteras que se habían conectado en el año 2010 y a partir de allí volvemos a ver transacciones con las carteras, es decir, es alguien que tiene control completo sobre todas las carteras que observamos y es la persona o el grupo que hace todo este tipo de movimientos. Y después de hacer un esquema tan complejo y no hay ninguna cosa adicional más que para dificultar el rastreo, porque recordad que los exchanges no miran cada transacción que se deposita manualmente, tienen un software que es el que hace saltar las alarmas, es el software que dice, vale, esta transacción hay que comprobarla, pídele los documentos porque la procedencia es dudosa, y de hecho los mineros antiguos tienen un control bastante serio porque tienen muchos beneficios, y esos muchos beneficios que hay realmente los gobiernos han impuesto pues un control muy importante sobre este tipo de monedas, porque al final saben que hay muchos beneficios y se puede cobrar muchos impuestos de todo ello. Por lo tanto, los mineros antiguos son muy vigilados y muy castigados. Pero claro, después de hacer durante 2 días miles de transacciones, miles de cambios de carteras, ya el software no va a detectar que provienen de la minería. Simplemente ve que las últimas 150 transacciones son transacciones que están ahí dentro de la propia blockchain. Pero una vez que ocurre todo esto, se vuelve a dividir en carteras de 9 y 10 Bitcoin y se vuelve a unir por aquí en carteras de 400, aproximadamente 500 BTC. Y aquí es donde viene el punto importante. Todo esto tan complicado, ¿para qué es? Para una cosa muy sencilla, para terminar entrando a diferentes intercambios. Tenemos entradas, por ejemplo, como esta de aquí, que es una entrada importante de 250 BTC, que es más de un 10% de esa cantidad, ya la vemos entrando en, por ejemplo, aquí, Crypto.com. Tenemos entradas hacia Bybit, tenemos entradas hacia Coinbase, tenemos entradas hacia Binance. Aquí, por ejemplo, tenemos Coinbase, como veis, otra entrada. Hay entradas constantes en los intercambios. Aquí otra hacia Coinbase, hacia diferentes cuentas. ¿Para qué? Para venderlo. Entonces, le podemos dar todo el misticismo que queramos a la creación de Bitcoin, a estos mineros antiguos, todo lo que queramos. Pero hay una cosa muy clara, y es que esto se despierta y ¿dónde va? A los exchanges. Porque se ha creado todo esto o se está usando para ganar dinero. Y por mucho misticismo que le queramos dar, la realidad es esta, que después de patrones tan difíciles, después de tantos cambios de wallet, después de las horas que ha llevado a analizar todo esto y llegar a esas cuentas de exchange, me vuelvo a dar cuenta de lo mismo que llevo diciendo 3 y 4 años, que esto es para ganar dinero, no le busquemos otra cosa más. Y de hecho, ¿sabéis cuál es el tema? Que para vender 250 BTC en Crypto.com o en Coinbase es necesario una cuenta con KYC. Y yo estoy más que seguro, lo he dicho ya también en anteriores ocasiones, de que muchos exchanges tienen la información de estas entidades, las cuales se están vendiendo, que podrían ser o no Satoshi Nakamoto y estar relacionadas o no con Satoshi Nakamoto. Como os imagináis, tener tanto capital, cientos de millones, desde el año aproximadamente 2016, 2017... tener ahí millones, decenas de millones, cientos de millones y no moverlos es alguien que no los necesita tanto. Pero esto es un caso aislado y es que aquí vamos a ver la realidad. Esto es otra transacción a finales, por ejemplo, del año 2024, exactamente el mismo patrón. Un patrón de consolidación. Esto es una aleatoria que había elegido. De estas hay cientos. Porque recordad, nosotros ya llevamos 6.000 BTC en el año 2026. Y teníamos 312 en el año 2025. ¿Dónde terminaban? En el mismo lado que os acabo de enseñar. Y aquí tenemos otra transacción completamente diferente. El mismo patrón. Todo minado. ¿Cuándo se minó? Exactamente en 2010, en la segunda mitad de 2010. Una vez que se minó,
2000 BTC, a carteras que empiezan por 3, que son carteras multisig. ¿A esto a qué cartera se movió? 3 carteras multisig, 2000 BTC aquí, 2000 allí. El mismo patrón de comportamiento, consolidación, 50 BTC minados en esa parte. Y esto es constante. Y quizás es todo mucho más fácil de las historias que nos podamos inventar. Por eso yo no pierdo tiempo investigando quién es Satoshi ni lo he perdido. Porque la realidad es que para mí es todo más fácil. Es para ganar dinero, ¿qué más da? Si esto lo han creado para ganar dinero. Porque si no, ¿por qué iría a un exchange? No lo moverían, no lo venderían. Si no lo tendrían para un fin mayor. No, el fin mayor está claro. Es enviarlo hacia un intercambio y recibir tus dólares, tus euros o lo que ellos reciban en esa cuenta bancaria una vez que hayan realizado las ventas. Hay diferentes teorías, todas son respetables 100%. Lo que pasa que la mía está apoyado con transacciones con datos. Cualquiera de ustedes puede copiar este hash de transacción o copiar este otro hash de transacción y hacer exactamente lo mismo lo que he hecho y verá que los datos están allí. Por lo tanto, como siempre, os pido que os suscribáis, le deis a like, es un contenido, como veis, muy interesante, entretenido, exclusivo, en habla hispana no hay nada similar. Activad la campanita y suscribiros a las otras redes sociales para no perderos las últimas investigaciones, novedades, sobre todo en Telegram, que es donde suelo enviar audios, comentar cosas, etc. Nos vemos en el próximo.